Buenas noches, les saludamos con gusto mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes. Entre los muchos temas que son discutidos en estos días, destaca el de la Guardia Nacional. Ya llevamos meses con ese asunto y se ha atorado por el empeño de mucha gente de que sea un civil quien la dirija, pero en el alto mando se insiste también en que sea un militar. Este asunto ya fue discutido en el Senado de la República y pasó a la Cámara de Diputados. Y será en la Cámara de Diputados donde en definitiva se precise si la Guardia Nacional va a ser dirigida durante 5 años por un civil, por un militar en retiro o por un militar en activo. En esas vamos. Raúl, ¿tú qué opinas de que deba ser dirigida por un militar o por un civil? Bueno, mira, primero, es la primera vez en muchos años que en el Senado todos los partidos, incluyendo la mayoría de Morena, se ponen de acuerdo para aprobar en lo particular y en lo general el dictamen de la creación de la Guardia Nacional con mando civil. Regresa a la Cámara de origen, que es la de Diputados. Hay la confianza de que en el Legislativo de San Lázaro se apruebe como está viniendo del Senado con un mando civil. Sin embargo, el presidente López Obrador, al sentirse y manifestarlo así satisfecho por el resultado en el Senado, no dejó de lado mencionar que como ejecutivo a él le corresponde nombrar quién la va a dirigir, a la Guardia Nacional. Y dijo, puede ser un militar retirado o en activo, o un civil. Ahí entra a un espacio de suspenso. Aun cuando hay un transitorio dentro de lo que va a la Cámara de Diputados relacionado con la Guardia Nacional, que dice que mientras no se apruebe y designe el presidente quien manda, seguirá siendo civil. El argumento principal de que los militares participen en contra de la delincuencia organizada es el de que se carece de cuerpos policíacos de fuerza, tanto federales como estatales, para enfrentar a por lo menos 12 o 13 cárteles de gran poder en la República y de los cuales se derivan por lo menos 120 grupos que están relacionados con el tráfico de drogas y en general la delincuencia organizada. Estamos atrapados de alguna manera, porque mucha gente piensa que la participación militar no es conveniente porque ellos, los militares, no están preparados para este tipo de menesteres. Como se vio el pasado fin de semana en Michoacán, donde sucedió una de tantas balaceras más y fue muerto un teniente coronel de infantería y los militares ultimaron a 8 presuntos delincuentes. Esto es lo que no se quiere, que choquen las fuerzas federales militares con la delincuencia, porque ya desde que esto empezó, desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los delincuentes, han caído cerca de 500 militares. Y es que son tantos y tantos los delincuentes que fácilmente tienden trampas a los militares. ¿Cómo enfrentar este problema? Pues no lo sabemos, Raúl. No sabemos cómo vamos a salir adelante y qué va a ser mejor, si son los militares durante 5 años o cuál va a ser la salida más viable de esto. El proyecto de seguridad nacional incluye 5 años, un lustro,
para ir capacitando a quienes saldrán con la Guardia Nacional reforzada, en tanto que en ese tiempo se estima puedan ir regresando a los cuarteles los soldados, los marinos, y se fortalezca la Guardia Nacional. Pero no podemos dejar de lado el hecho de que el poder de fuego de los sicarios de los cárteles es altísimo. Es decir, hubo necesidad en años anteriores de reformar el tipo de armas que traen los soldados. Hay armas que con un solo cartucho atraviesan 2 rieles de tren. La de calibre 50. La .50. También los misiles. Y como bien señalas, Félix, los encuentros o topones, como le llaman, entre Guardia Federal y los sicarios son brutales. Yo creo que los militares, aparte de que no van a enfrentar debidamente a los zampones, también se piensa dedicarles otras actividades, como la construcción de 2 o 3 pistas del aeropuerto que se pretende en Santa Lucía. También se quiere que los militares administren los negocios que sean colocados, que sean construidos en esas pistas de Santa Lucía. O sea, hay el propósito de utilizar en todos estos menesteres más y más a los soldados. Si esto es bueno o esto es malo, pues ustedes tienen la palabra, pero lo cierto es que los diputados son quienes deben definir en última instancia si el mando de la Guardia Nacional debe ser por militares o debe ser por civiles. Hay un lapso entre lo que aprobó el Senado y lo que aprobará la Cámara de Diputados. Y en ese lapso el presidente de la República tiene la facultad de nombrar a un militar o a un civil, dependiendo después de lo que digan los diputados. Y en esas vamos. Además, por otra parte, el que pueda reforzarse el dinero para la Guardia Nacional tiene que ver con el anterior primer remate de 168 vehículos que utilizó el Estado Mayor, la mayoría de ellos blindados. Un solo modelo vale 1.800.000 y un empresario regiomontano compró la mayoría. Falta un segundo remate y luego vendrá el remate de aeronaves y helicópteros. Y entre otros problemas, tenemos también este que se acaba de presentar en el estado de Morelos, de la termoeléctrica Huesca. La muerte de Samir tiene que ver con un líder social que tenía una estación de radio por internet, pero que además la Fiscalía de Morelos no tiene, al menos así lo manifiesta y sostiene, ningún vínculo de investigación sobre lo que es la termoeléctrica y sobre lo que fue su asesinato. Y dice que no tiene relación esa pérdida de un líder que además, en voz de su viuda en el Zócalo, en una manifestación en el Zócalo capitalino, arenga a que no se deje la gente que le construyan algo que su esposo, perdiendo la vida, quiso defender en el agua, en el terreno y en la vida de todos los habitantes. Pues ahí tienen 2 temas, pero hay muchos más. Está por definirse si siempre va a ser construido el Tren Mérida, pero más que nada, si hay dinero para construirlo y si los campesinos van a permitir que, como ellos dicen, sea avasallada sus zonas o sus varias zonas ecológicas de los estados del sureste. Está también por definirse si van a ser construidas las 2 o 3 autopistas en Santa Lucía y si hay dinero para hacerlas, porque es advertido en estos días el propósito superior de obtener dinero de aquí y de allá para
solventar todos estos compromisos que ya fueron expuestos desde que el señor López Obrador era presidente electo. Y con ello también el hecho de que en factor tiempo para construir una pista 2 o 3 por una parte, 2 autopistas a Santa Lucía, no puede de barazo mágico que ya estén estas obras hechas, por una parte. Por la otra, el costo de las mismas, como bien señalas, se está buscando financiarlos. Pero por otra parte también, ese tipo de compromisos ya contraídos tiene que ver con lo que se hará con 4,000 familias que viven en Santa Lucía, debajo de lo que son la corona de las pistas o de la pista que hay, para poderles dar un empleo e ingresos en tanto la obra termina. Bueno, pues vamos entre uno y otro problema, entre uno y otro problema. Ojalá que la Guardia Nacional sea del éxito que se espera. Ojalá que no nos vaya a fallar, como ha ocurrido en otras ocasiones, el problema de la inseguridad o de la seguridad. Es urgente, la verdad, que sean, pero ya adiestradas fuerzas policíacas, tanto en el ámbito federal como en los estados, para salir adelante. Es el mejor camino, diríamos el único, para poder atacar la delincuencia. Con militares, y nos merecen mucho respeto, no es posible, porque ni son suficientes los uniformados para eso, ni están preparados, como lo hemos dicho tantas veces, para eso. Así que, pues que nos vaya bien a todos. Tenemos 3 años, como lo dijo el secretario de Seguridad Durazo, para que en 3 años, dijo, estemos al tú por tú contra la delincuencia. Bueno, y ya se nos fue el tiempo, pero sí les decimos que estamos rodeados de problemas y ojalá que el nuevo gobierno tenga la tingencia y la certeza para sacarlos adelante. Muy buenas noches, que ustedes estén bien y nos veremos en la próxima. Aquí entre reporteros. Muchas gracias.